Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como se podrán imaginar, tienen una dramática continuidad en el tema del Medio Oriente. Y en este sentido, variables van, variables vienen, pero los cambios fundamentales no son ni en la mejora de la condición humanitaria de los palestinos, ni siquiera en un lavado de imagen de los agresores, porque por alguna extraña razón, ese poderoso lobby sionista que ha manejado Urbi et Orbi, que nos perdone el Vaticano, las comunicaciones, no parece tenerlas todas consigo ahora. Hay una relativa tranquilidad en cuanto a que el breve periodo de tregua, de alto al fuego, que no es lo mismo, tiene alguna andadura, pero nadie se hace ilusiones respecto a que estamos cerca de una solución. Aquellos polvos trajeron estos barros, y desde la declaración Balfour y desde la partición de Palestina, esto ha sido progresivamente una demostración de que las injusticias, ni en política, ni en geopolítica, ni en el aspecto humanitario, tienen larga andadura. A la corta o a la larga, las cosas se les ven las costuras. Lamentablemente no hay nada nuevo, nada esperanzador, pero siguen las iniciativas. Sería interesante, ¿no? Por ejemplo, que un premio Nobel de la Paz, comprado antes de ganárselo, como aquellos boletos de antes de las aerolíneas, vuele ahora y pague después, actuara en esta zona. Pero ustedes saben, y nosotros lo hemos comprobado y sufrido a veces, que el poderosísimo lobby pro-israelí maneja la política exterior de los Estados Unidos para el Medio Oriente. Y si no, citemos a aquel entrevistado nuestro, ¿no? Ariel Sharon, aquí en este mismo estudio. En algún momento, aquel hombre dijo, ¿qué les preocupa lo que digan de la política exterior de Estados Unidos hacia nosotros? La política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente la hacemos nosotros y ellos lo saben. Hay cosas que hay que reiterarlas, porque esa reiteración no desgasta el concepto, lo reafirma. Y los acontecimientos en pleno desarrollo nos confirman cada día que esa muestra de sinceridad, cinismo o de fachatez se comprueba. Este es el sol del Mediterráneo y lo que vemos ahí no son todas nubes, humo de combates también. Cañón de un transporte blindado de tropas. En un momento de tregua hay tiempo para elegir tomas y esa es una de ellas. Esta es una vela de armas, definitivamente. Los acontecimientos en pleno desarrollo, en medio de una puesta de sol en el Mediterráneo. Estamos a horas de que amanezca. Dominio desde el punto de vista militar y tecnológico por parte de Israel. Se afianzan las posiciones, se mantiene el alto al fuego en Gaza a pesar de ataques puntuales. La primera jornada del nuevo alto al fuego de 5 días pactada entre Israel y las milicias palestinas gracias a la tardía pero oportuna mediación egipcia está siendo respetada hoy por ambas partes. Al menos estas imágenes lo van a entender. Esos son los jóvenes que eventualmente van a morir por las decisiones que toman los viejos. A medianoche esperaba la primera tregua de esta semana, tregua de 72 horas, que fue respetada escrupulosamente por ambos bandos, ¿no? Desde su entrada en vigor el pasado lunes. Nos acercamos al cierre de una semana y todavía se mantiene de alguna manera esta situación. Férreo silencio sobre el desarrollo de las conversaciones indirectas que Egipto auspicia en el Cairo entre Israel y la delegación palestina. Vean esto. Recuerdan que les decimos, las escuelas de las Naciones Unidas están clarísimamente identificadas, pero además hasta en el techo, en los patios, todo es blanco, azul, azul, blanco. No hay manera de confundirlas con ningún otro tipo de estructura. Pero ya sabemos lo que pasa. En las que no han sido bombardeadas se refugia la gente. Y desde luego, las imágenes hablan per se. A partir de este momento se inició un nuevo cese de hostilidades que en sus primeros minutos se vio amenazado por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, dice la agencia EFE.
Este hombre refugiado en una escuela de las Naciones Unidas, Mohamed Al-Deb, dice: tenemos la esperanza después de que 5 días permanecerá la solución para que termine la masacre. Esta señora dice: estos niños han dejado los refugios. ¿A dónde irían si dejan los refugios? No tienen hogar, no tienen casa, han sido destruidas. Dejaron las casas con la ropa que tenían puesta, sin dinero para gastar en nuestros hijos. Nuestra condición es horrible. Otro residente de Gaza, Salem Al-Abiad, dice: queremos un acuerdo permanente de manera que seamos capaces de disfrutar de nuestros derechos y salvar nuestras vidas. Hablamos de derechos elementales. Residentes de nuestras propias casas, claro, las que no han sido destruidas todavía. Y queremos tener la libertad de movimiento. Queremos tener acceso a nuestro mar, nuestro pedacito de mar Mediterráneo. Queremos algún día tener un aeropuerto, un puerto. Y no que los sionistas vengan como enemigos a su manera y como les da gana a privarnos de todos estos derechos elementales. Incluso los pescadores reunidos en el Ministerio Palestino de Agricultura, como Zaharia Baker, dice: la industria pesquera elemental, casi hogareña que tenemos acá, no se puede manejar a gusto. Está compuesta por 3.750 pescadores, unos 1.450 botes del tamañito que ven acá. Y ahora, antes de la última guerra, la industria estaba operando al 10% de su capacidad. Antes del bloqueo se producían 4.000 toneladas de pescado al año. Ahora, con suerte, llegaríamos a 1.500 toneladas. Y tenemos mucha gente que alimentar. Luego están tierra adentro las granjas de los agricultores. Hamad al-Nahr dice: estábamos aquí durmiendo cuando de pronto hubo la sensación de que podíamos pensar en que continuaría el alto el fuego. Cerca de las 3 de la mañana, sin embargo, hubo otro ataque. No sabemos cómo ocurrió. Esto arruinó para nosotros casi todo lo que teníamos, incluyendo las palmeras, las clementinas. Toda la maquinaria del equipo con la que trabajamos nuestra pequeña parcela de tierra fue destruida. Y ocurrió mientras estábamos durmiendo con apariencia de seguridad durante el alto el fuego. Entonces, ¿por qué no respetan el acuerdo del alto el fuego? Estas ruinas son lo que quedan de lo que era nuestra granja. Vean ese cráter. ¿De qué tamaño fue la bomba que dejaron ahí? Estos dicen que es Alepo, Leija, afuera de Damasco, Leija, y todo parece indicar que el ejército sirio toma el control total de Malija en la Guta oriental. Después de 135 días de lucha en Malija, al este de Guta, el ejército sirio tomó el jueves por la mañana el control pleno de esta ciudad, situada en la región de Guta oriental, en la provincia de Damasco. Las tropas sirias entraron el jueves por la mañana en la parte norte de la localidad, que era la última que quedaba en poder de los grupos armados. El ejército recuperó la iniciativa tras rechazar un último ataque de los militantes que quedaban en la ciudad para poder así romper el cerco. Estas operaciones causaron gran número de muertos entre los terroristas, como lo dicen el gobierno. Algunos de ellos lograron huir de la ciudad en dirección noreste a través de 2 puentes que todavía no fueron destruidos. La noticia de la caída de Malija ha sido recibida con desmayo por los partidarios de los grupos terroristas sirios en las redes sociales. Algunos acusaron al líder del Frente Islámico, Zahran al-Ush, apoyado por Arabia Saudí, de llegar a un acuerdo con el ejército para que éste permitiera la evacuación de sus hombres a través de 2 puentes. Sin embargo, la realidad en esta destruida ciudad, que fue tomada por el ejército después de someter a los militantes a un bloqueo asfixiante, es que no hubo ningún acuerdo con ningún grupo armado para la toma de la ciudad. Muchos militantes parecen también sorprendidos por el rápido desarrollo de los acontecimientos, ya que el derrumbe inesperado de la resistencia en Malija se produjo al cabo de pocas horas. Después de esto, el dominio del aire es fundamental.
el ejército sirio controla una localidad clave de Damasco. Estamos en Bagdad. Primer ministro Nuri al-Maliki hablaba hoy sobre la situación. Vean el ataque y la superioridad aérea total. La gran noticia es que al-Maliki renuncia, finalmente desistió en su intento de mantenerse en el poder y renunció hoy jueves a su puesto como primer ministro de Irak, allanando el camino para formar un nuevo gobierno de coalición que las potencias esperan pueda poner fin a la insurgencia sunita que ya amenaza a la vieja capital Bagdad. Cualquiera sea el caso, Maliki puso fin a 8 años de un mandato divisivo y sectario en un discurso televisado que le dio su respaldo al chiita Haider al-Abadi, quien será su sucesor. Y dijo textualmente en los medios oficiales: hoy anuncio ante ustedes que para ayudar al proceso político y la formación de un nuevo gobierno, retiro mi candidatura a favor del hermano doctor Haider al-Abadi, así lo dijo Maliki. El hombre que durante años complotó desde el exilio contra Saddam Hussein generó comparaciones con su ex enemigo, que lanzó una campaña de represión brutal contra los chiitas y los kurdos. Las consecuencias de aquellas divisiones ahora se hacen patentes y están a la vista. Los críticos acusaron a Maliki de ser un líder autoritario con una agenda sectaria que llevó a los sunitas, entre ellos a líderes tribales fuertemente armados, a sumarse al Estado Islámico para revivir una sangrienta guerra sectaria. Parado junto a clérigos, políticos y oficiales del ejército, en un aparente intento de mostrar a los iraquíes que los líderes alcanzan un consenso para el cambio, Maliki habló de teorías conspirativas, algo usual en esos discursos. Las imágenes nocturnas tomadas con infrarrojo nos dan una idea de la fluida situación que se vive. Al levantarse el sol, el panorama no parecía diferente, pero algunos actuaban con triunfalismo. Y hoy Maliki anunciaba su renuncia. Tal como lo hemos indicado, hay un cambio sustantivo en la situación. El discurso, rodeado de autoridades religiosas, civiles y con una conspicua ausencia de uniformes militares, era lo que les adelantábamos. Hoy anuncio ante ustedes que para ayudar al proceso político y la formación de un nuevo gobierno, retiro mi candidatura a favor del hermano doctor Haider al-Abadi, decía Maliki. Parado junto a clérigos, políticos y no muy conspicuo número de oficiales del ejército, al menos uno con uniforme de combate, camuflaje pixelado, le decía que intentaba demostrar a los iraquíes que los líderes alcanzaron un consenso para el cambio. Habló de teorías conspirativas, algo habitual en sus discursos. Pero todo el problema es el problema humano y el despliegue de los refugiados. Esto es ZACO, los desplazados de Irak, un país que tenía un alto nivel de calidad de vida las veces que estuvimos allí, incluso durante la guerra con Irak. Los desplazados, Sahiden, la mujer, los niños que parecen indiferentes a la situación, pero se van adaptando. Los refugiados yazidíes sin pan y con poca agua piden más ayuda. ¿Dónde? En el norte, en el Kurdistán. La multitud de refugiados yazidíes, con poca agua, con poco pan, piden ayuda. En el campo del Kurdistán iraquí, donde ven estas imágenes,
Se encuentran miembros de esta minoría que huyeron de los yihadistas del Estado Islámico. En Australia, el primer ministro, es noticia, Australia arrojó el primer cargamento humanitario a los refugiados iraquíes por vía aérea. Aquí vemos al primer ministro supervisando este envío y la gente del Ministerio de Defensa también allí. La operación se llevó a cabo por un avión de transporte militar C-130J Hércules que arrojó ayuda de primera necesidad a los yazidíes iraquíes cercados por las fuerzas del Estado Islámico, declaró el premier Abbott. Contiene 150 cajas con comida, 340 cajas con botellas de agua y Australia seguirá arrojando carga humanitaria hasta que los refugiados no logren abandonar Sinjar. Están relativamente cerca, pero nuestro Hércules llevaba muchas más toneladas de ayuda de las que este hombre anuncia con tanta propaganda. Bastante más la del Hércules de la aviación militar de la República Bolivariana de Venezuela. Anteriormente, una segunda carga humanitaria arribó a Erbil, procedente de Francia, y el premier británico Tony Blair anunció que el Reino Unido tomará parte en la operación internacional de ayuda a los yazidíes iraquíes. El ministro recalcó que únicamente se trata de una operación humanitaria. Al menos 20.000 personas, en su mayoría yazidíes, fueron cercadas por las milicias del Estado Islámico en la sierra de Sinjar, en el noroeste de Irak, con puerta de carga del Hércules. Y los australianos se anotan en la labor humanitaria. El primer ministro Tony Abbott, luego de visitar el operativo de carga del Hércules, decía: queremos felicitarnos, ustedes saben el trabajo que están haciendo y queremos que miles de personas en los territorios de Sinjar van a estar extremadamente agradecidas del trabajo que ustedes están haciendo y cuando les hagan llegar la ayuda. Por lo demás, en Darwin, Australia, David Johnston, ministro de Defensa de Australia, decía: hemos llevado adelante nuestra primera tarea de lo que habíamos prometido, podría ser ayuda para aquellos que la solicitaran, y la estamos cumpliendo con lo mejor de nuestro conocimiento y tenemos que lograrlo porque la situación requiere ayuda humanitaria y lo antes posible. Pero también lo decían los representantes en las Naciones Unidas. Aquí hablaban el vocero del secretario general, Stefan Dujarric. Decían: hemos recibido recuentos atroces de lo que están haciendo los yazidí contra los cristianos, los turcomanos, los shabak, las mujeres y los niños. Se habla de salvajes violaciones y 1.500 yazidis y cristianos pueden haber sido forzados a caer en la esclavitud sexual. La ONU declara el más alto nivel de emergencia en Irak. Mientras tanto, Obama, en Edgartown, Massachusetts, dice que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señalaba hoy que el asedio del monte Sinjar en Irak por parte de militantes islamistas se terminó y que no espera que sea necesaria una evacuación de la montaña o seguir con la entrega aérea de ayuda humanitaria. Ayudamos a las personas vulnerables a llegar a salvo y ayudamos a salvar muchas vidas inocentes, dijo Obama en este mensaje desde Martha's Vineyard, el lugar de vacaciones de los presidentes. Es una isla. Debido a estos esfuerzos y completada la revisión, no esperamos que haya una operación adicional para desalojar personas de la montaña y es poco probable que vayamos a necesitar continuar con las entregas humanitarias sobre la montaña. Al haber autorizado ataques aéreos en el norte de Irak y reconocido que no cuenta con un calendario preciso sobre el tema, el presidente Barack Obama se involucró en una situación que podría acompañarlo hasta el fin de su mandato. No hay soldados en tierra, pero sí ataques aéreos contra los yihadistas y el Estado Islámico. Y fueron despachados consejeros militares en lugar para sumarse a los 130 consejeros ya presentes. Sí, no estamos haciendo la guerra, ¿no? Pero mandamos todos los asesores militares que sean necesarios. Por supuesto que no van solos. La logística va con ellos. Pero al afirmar que Estados Unidos estaba dispuesto en función de la evolución del clima político en Bagdad a ayudar a un nuevo gobierno en su lucha contra las fuerzas terroristas,
El mandatario dio otro paso adelante y marcó territorio. Obama parece haber adoptado una estrategia de compromiso militar duradero en Irak, considera Anthony Cordesman, del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, al saludar una estrategia que podría ser o no adecuada, pero que también implica altos riesgos. Algunos de los rivales republicanos no tardaron en denunciar esta iniciativa de Obama y considerar necesario más duro y más rápido ante el avance de los ultraderechistas yihadistas. La Casa Blanca destacó hasta ahora dos objetivos: proteger a los estadounidenses en Erbil, eso suena a lugar común, la capital de Kurdistán iraquí, y evitar un genocidio en las montañas de Sinjar. Obama anunció este jueves que el ejército estadounidense había destruido la sede del ejército islámico de Irak y de Levante, en el monte Sinjar, y que se comprometía a seguir con los ataques aéreos en Irak. To turn the tide against ISIL, above all by seizing the enormous opportunity of forming a new, inclusive government under the leadership of Prime Minister-designate Abadi. Lo demás, una sarta de lugares comunes, ¿no? Enormes oportunidades para formar un nuevo gobierno inclusivo, con líderes de otra categoría. Bueno, esta es la improvisada sala de prensa en ese retiro de los presidentes en una muy selecta y privativa, digamos, privativa por los costos. No todo el mundo puede tener allí una vivienda, de Martha Banger, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Con esta realidad de fondo, vamos a ver cómo cerraron los marcadores en los mercados de hoy. El precio del crudo venezolano estable a $92.22. La cesta OPEP a la baja, pero todavía encima de $100.88. Y el de West Texas, que forma parte de nuestro promedio de la canasta, en la misma tendencia, pero cerró a $95.72. Brent del Mar del Norte a la baja también, $102.03. La onza Troy de oro, en medio de esta crisis, sin embargo, baja un poco, $1.311.81. El café, $183.95 el quintal. El cobre, $6.885 la tonelada. Y el níquel, 18.670 la tonelada. Y el precio del euro a 1,33 estable frente a la divisa estadounidense. El Papa dándose un baño de multitud en Corea. Vamos a bajar ese satélite, señor director. Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. Esto lo están recibiendo en vivo y en directo, que es como se dice lo clásico en la televisión. En pleno desarrollo, acontecimiento en pleno desarrollo es nuestro de hace 40 años. Lo están recibiendo en vivo y en directo, como decía siempre en televisión, desde Corea. Escuchemos esto. Vean la multitud. Volvemos a estudio, señor director, para mostrarles que estamos aquí en la República Bolivariana de Venezuela y ustedes en cualquier lugar de la patria grande latinoamericana y caribeña, y que la señal nos está llegando en vivo y en directo desde Corea. Y cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo a escala de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. ¿Volvemos otra vez a Corea, señor director? El Papa argentino Cuervo. ¿Por qué le digo Cuervo? Porque los fanáticos de ese equipo de fútbol, San Lorenzo de Almagro, se les dice cuervos, ¿o no? No es por la sotana, que en su caso es blanca. Amén. A ver qué oímos. Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, que Immaculatam Virginem Mariam, Filii Tui Genitus. Dios omnipotente, Inmaculada Virgen María, y en el idioma clásico, en el latín, en el que tan duro nos costó aprender algo y poder cantar en gregoriano también, el Papa de allá del Río de la Plata está
haciendo peregrinaje mundial en Corea, nada menos para comenzar. Christum Filium Tuum, qui te convivet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, Que contigo viven y reina en unidad con el Espíritu Santo y la bendición. Volvemos a estudio, breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Hay un espacio donde puedes encontrarte con la economía, con nuestra historia, con nuestra cultura y con nuestras tradiciones. Librería del BCB Gastón Parra Luzardo. Los libros, tu espacio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. A esta hora les comentamos que en el estado Zulia autoridades verifican el cumplimiento de la restricción de carga pesada como parte de la lucha frontal contra el contrabando. Nuestra corresponsal Natalie Briceño se encuentra en uno de los puntos de control del municipio Machiques, donde más de 20 gandolas han sido retenidas por circular fuera del horario establecido. Adelante, te escuchamos. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora establecemos este contacto informativo desde el kilómetro 40 de la vía Machiques-Colón, ubicada en el municipio Machiques de Perijá. A mi lado se encuentra el general Tito Urbano, quien es el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral. General, cuéntenos cómo avanza en este momento lo que es la restricción de la carga pesada en el estado Zulia. Sí, bien, bueno, nos encontramos aquí en una de las compañías del zonal número 11, en el cual está efectuando toda la supervisión y control de acuerdo a las restricciones emanadas por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, en función a contrarrestar lo que es el contrabando de combustible, alimento y de material estratégico. En este punto de control estamos chequeando todos los vehículos de carga que están, que por casualidad estén circulando en esta vía Machique-Perijá para tener el control exacto de que no estén circulando después de las 18 horas. También, bueno, tenemos dentro de la información que nos han dado los puestos de control que la mayoría de los conductores de estos vehículos han colaborado de manera excelente, con tranquilidad, cumpliendo con la norma que ha establecido el gobierno bolivariano. ¿En qué otros puntos se está desarrollando esto a lo largo y ancho del territorio zuliano y cómo marcha el proceso? Sí, todo lo que son los municipios fronterizos se están cumpliendo por orden de nuestro comandante en jefe, por supuesto emanado del CEO, la región de defensa integral y en este caso la zona operativa de defensa integral que corresponde al estado Zulia, todos los municipios fronterizos del estado Zulia, desde Castillete hasta Boca de Grita, que colinda con el estado Táchira. ¿A partir de qué horario ya estos conductores pueden entonces nuevamente circular? Ellos pueden circular otra vez a partir de las 5 de la mañana en normal afluencia en todas las carreteras de los municipios priorizados. Bien, eran declaraciones entonces del general Tito Urbano, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, informando entonces este balance sobre esta revisión en puntos importantes de la restricción de carga pesada. Es la información que manejamos hasta esta hora y con ella retornamos el pase a los estudios. Bien, agradecemos a nuestra compañera Natalie Briceño desde el estado Zulia, el gobierno nacional garantizando el pleno abastecimiento de productos básicos al pueblo venezolano. Recordamos el cierre de las fronteras colombo-venezolanas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, carga pesada a partir de las 6 de la tarde. Nosotros despedimos este avance informativo, siguen en sintonía de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. Homenaje al comandante Hugo Chávez, homenaje a la patria, tributo y reconocimiento al trabajo que durante años el presidente Chávez hizo con el pueblo de Venezuela, transmitirle al pueblo de Venezuela nuestras ideas, nuestras propuestas. Y siempre le pido a Dios rogando
y con el más sonante. Todos los jueves a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. La Casa Amarilla Antonio José de Sucre abre sus puertas y te invita a disfrutar, como cada semana, de nuestras actividades culturales. Este sábado 16 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, el mandolinista Jorge Torres y su cuarteto ofrecerán un concierto presentando lo mejor de su repertorio. ¡Te esperamos! Segunda parte de nuestro dossier de hoy, y como ustedes saben que cuando les hablo y no estoy de pie, hay un importante invitado, porque si no lo son, no están en dossier. Tenemos nuestros criterios para eso y ustedes siempre nos han apoyado en ese sentido. Hoy nos sentimos honrados y de inmediato quiero presentarlo. Aquí está con nosotros Luis Bilbao. Luis Bilbao es un intelectual por todos conocidos, un catedrático, un escritor, un periodista, escritor y periodista especializado en economía, en política internacional, profesor de economía política. Se formó en estas disciplinas y en todas las luchas necesarias para sustentar el posicionamiento que ahora tiene. Y en beneficio al tiempo, bienvenido, Luis. Muchas gracias, Walter. Sé que estás con un pie en el avión. Sí. Y casi esto no se iba a producir porque me dijeron que no podías. Uno tiene que ser perseverante para ser periodista. Así es, así es. Bueno, finalmente estamos aquí. Claro. Entonces, en beneficio de nuestra audiencia, que además es hermosísima, creciente, y nos lo demuestran cada día con los correos electrónicos en la hermana República Argentina. Aquí tenemos uno de sus figuras políticas fundamentales, pero ya estamos hablando a nivel de la patria grande, porque hoy con la interconexión, nada de lo que es local y es importante deja de ser global. Danos una imagen de cómo está la patria grande. Qué lindo primero poder hablar de patria grande como era el sueño de nuestra época de estudiantes, ¿no? Sonaba exótico, ahora es moneda. Esa es la gran victoria que hemos conseguido, cuyo principal artífice ha sido el comandante Chávez. Y fíjate, yo creo que lo que define el momento hoy es que después de una década de avance sistemático en una dinámica de convergencia, lo que tenemos ahora es un intento de contraofensiva de Estados Unidos. En distintos planos, en distintos marcos, con la intencionalidad de recuperar por lo menos parte de lo muchísimo que perdió Estados Unidos en nuestra región, al margen de lo que ha perdido también en el plano mundial. Estados Unidos ya no es formalmente la potencia hegemónica. Hay un mundo diferente cuyo punto simbólico de partida está en esos grandes acuerdos que hace 2 meses hicieron los presidentes de China y Rusia y que luego ratificaron en un plano todavía mucho mayor cuando se reunieron los BRICS. Entonces, a nivel internacional, Estados Unidos está perdiendo terreno sistemáticamente. La vanguardia de política de ese fenómeno fue América Latina. Y con los países del ALBA como vanguardia y como vanguardia principal, la revolución bolivariana, se produjo ese fenómeno de convergencia. Estados Unidos está intentando recuperar y para esto tiene que lograr 2 objetivos. En primer lugar, derrocar al gobierno de la revolución bolivariana. Tiene que acabar con la revolución bolivariana porque en medio de una crisis estructural del sistema capitalista, que haya una voz como la que se levanta en Venezuela y en el ALBA, es un problema de enorme gravedad para los estrategas del Departamento de Estado. Ahora bien, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo atacar hoy a Venezuela cuando está claro que se ha ganado la revolución bolivariana un espacio enorme
en América Latina a nivel del conjunto de los pueblos y que además ha conseguido que gobiernos de diferente naturaleza, con estrategias diferentes, con programas diferentes, hayan mantenido una dinámica de convergencia que conforma una unidad, que es esto que ahora podemos sí llamar patria grande. Bueno, el punto en el que estamos es que Estados Unidos lanzó, en mi opinión, una contraofensiva en 2005 y ahora empieza a firmarla. Y esto se manifiesta en distintos planos, como Perdón, digo. ¿por qué 2005? Porque después de la derrota tremenda que tuvieron en Mar del Plata los imperialistas, cuando fue imposible... No nos gusta que nos vengan a patotear, dijo Néstor. Sí. Nunca se había oído eso. No, y además era una carta fundamental para Estados Unidos el plan de libre comercio con América Latina. Y el comandante Chávez fue una figura terminante en este punto. Y la continuidad de esa política, hoy representada por el presidente Nicolás Maduro, es una garantía de que a eso no se puede volver, a menos que podamos hacer tabula rasa con justamente todo ese avance revolucionario, muy desigual. Y en esa desigualdad, Walter, en mi opinión, es que está apoyándose Estados Unidos para romper la unidad. Yo estoy aquí porque fui invitado a una reunión para discutir el problema de la agresión financiera que está sufriendo Argentina. Hay una situación muy particular, porque nosotros teníamos en Argentina una recomposición de la deuda, reprogramación y la decisión de pagar de parte del gobierno, que venía llevándose más o menos normalmente, pero había un 7% del conjunto de los deudores que no entró en eso. A eso se lo llaman ahora fondos buitres. Y yo digo que la historia seguramente nos va a permitir agradecerles a los fondos buitres que hayan hecho esta tropelía a partir de la utilización de la justicia estadounidense en todos sus niveles, porque se ataca mucho al juez que personalmente tomó la decisión, pero eso pasó a una Cámara y luego a la Corte Suprema y fue ratificada la misma posición, que es una agresión absoluta. Se pretende que paguemos por 48 millones que ellos compraron una deuda mucho mayor nominalmente, que se pague ahora 1.500 millones de dólares. Pero además, esto significaría la detonación de un mecanismo jurídico que permitiría a todos los demás acreedores que sí entraron en un canje convenido reclamar los valores originales, con lo cual Argentina seguiría endeudada de una manera extraordinaria. Quiero que me permitas hacer algo fuera de esto. Hace 30 años, el comandante Fidel Castro organizó en La Habana un conjunto de reuniones de sindicalistas, dirigentes políticos, estudiantes, artistas, para explicar algo que yo voy a resumir en todos los kilométricos discursos que el comandante hizo en aquel momento. La deuda externa es impagable e incobrable, es una deuda eterna. En los últimos años parecía que eso se había perdido, que no, que efectivamente se podía pagar la deuda y que incluso se podía pagar sin cobrarle el precio a nuestros pueblos. Los fondos buitres, con esta arremetida sanguinaria que hacen contra mi país, no contra mi gobierno, contra mi país, demuestran que la deuda externa está ahí y que en cualquier circunstancia, por argucias jurídicas, puede llegar a representar un problema de magnitudes extraordinarias como lo fue en el año 1985. Cuba en el 85, Venezuela en 2014,
fueron los países que comprendieron el fenómeno del endeudamiento y del papel que Estados Unidos cumplía para doblegar a los pueblos a través del endeudamiento. Dieron su solidaridad en 1985 y ahora en 2014 Venezuela. Yo creo que es muy elocuente esto del momento que estábamos viviendo. O asumimos esa imposibilidad de pagar una deuda externa que es ilegítima, que es ilegal, fue contraída con dictaduras. En Argentina pusieron una dictadura y tú sabes lo que hicieron para endeudarnos como nos endeudaron. Y desde entonces nosotros estamos pagando fortunas incalculables. Quisieron transformar en rehenes a los países. Y lo consiguieron en buena medida, hasta que no vino Venezuela por los fueros y detonó un fenómeno de alcance latinoamericano. Éramos efectivamente rehenes y ellos quieren volver a esa situación. Entonces, el punto que marca la característica actual es que o los gobiernos comprenden la profundidad de este problema, porque los fondos buitres están reclamando en Argentina 1.500 millones de dólares. Para un país como Argentina, 1.500 millones de dólares no es nada. Pero la propia Presidente ha explicado una y otra vez en escenarios internacionales que en los últimos 10 años hemos pagado 190.000 millones de dólares. Y nuestra deuda todavía es de 120.000 millones de dólares con el exterior, con acreedores extranjeros, pero podría detonarse un fenómeno que la llevara, fue el ministro de Economía que lo dijo. Si se acepta pagar estos 1.500 millones, podría detonarse un mecanismo que haga pagar a Argentina 500.000 millones de dólares. Bueno, lo que quieren es someternos, amarrar a todos los partidos políticos que tienen complicidad incluso en los orígenes de este endeudamiento, y luego poder golpear a la vanguardia de América Latina, que son los países del ALBA. Esto es lo que yo diría que es el cuadro coyuntural histórico de este momento. Comprenderás que a mí me apasiona esto y he cometido una novatada, ¿no? Siendo el productor y habiendo diseñado la escenografía, los tiros de cámara, me atravesé todo porque me di cuenta que podía no hacerle justicia en esta letrica a tu currículum porque había dejado los lentes en off. No me acostumbro a usar los lentes. Todavía este está como cuando estaba en la Fuerza Aérea, pero va. Pero mi currículum no tiene ninguna importancia. Y pido disculpas, señor director, yo solucionaré esto en postproducción, pero me sentí como si estuviéramos tomando un café en el Tortoni, entonces rompí el protocolo del estudio. Mantengamos ese clima. Mantengamos eso. ¿Qué solución le ves a esto? ¿Hasta qué punto es peligroso el costo político? Ese es el gran problema, porque no hay solución pagando la deuda externa. Es suicidarse. Volvamos. Es decir, te tengo que dar los glóbulos rojos y los blancos también. Claro. Volvamos a Fidel en 1985. Esta deuda es eterna, no la llamamos externa, es eterna, es incobrable y es impagable. La ilusión de que podíamos pagar y continuar desarrollándonos se ha derrumbado gracias a esta arremetida irracional del capital, de la vanguardia más salvaje del capital financiero. Eso es de locura, es como, me tienes que pagar, pero además, si te pago, no sobrevives, pero quiero que me pagues igual. Sí, sí. Ningún gobierno de la patria grande va a ser el harakiri. Yo espero que no, pero ese es el gran desafío que tenemos. ¿Por qué la respuesta es de una magnitud muy particular? No hay medias tintas con esto. Frente a una situación tan seria, no se puede resolver con nuevas fórmulas desarrollistas para pagar la deuda. ¿Quién intenta el desarrollismo ahora? Bueno, todavía hay muchos. Y están ahí en la gatera esperando a reemplazar con más claridad de fines. Adaptación de teorías, o Sí. adaptación de teorías o de verbo. Teorías no hay. De retórica, sí, de retórica. Queda la retórica, porque no hay teoría que se sustente. La en teoría esto. económica burguesa no existe más.
Se fue al diablo. Es sencillamente apología. Y una apología cada vez con menos sustento. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente Nicolás Maduro cuando clausura el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela? Para defender la independencia, para defender la soberanía, debemos continuar aceleradamente el tránsito al socialismo. Eso no es válido para Venezuela simplemente, Walter. Esa es la realidad de América Latina. Y yo sé que muchos me dirán que bueno, que hay otros países que no están. Bueno, sí es cierto, los desniveles son muy grandes, las desigualdades en nuestros desarrollos son muy profundas. Pero hay que llegar a igualar esa desigualdad, a combinar la desigualdad, porque de lo contrario perderíamos una vez más la dinámica de convergencia, es decir, la patria grande, para volver a ser las semicolonias divididas, fragmentadas, sometidas, y por supuesto continuar dándole el 90% de nuestras riquezas en todos los sentidos, la natural y la que producimos con nuestro trabajo, al gran capital internacional que está en una profunda crisis y necesita de este robo para prolongar su sobrevida. O nos chupan la sangre o no sobreviven ellos. Así es. Ellos creen que van a sobrevivir si nos chupan la sangre, además. ¿Pero qué quieren? ¿La nostalgia de la América de la post-Segunda Guerra Mundial? Que veíamos las películas de Hollywood y decíamos, pero estos son los buenos, aquellos son los malos. Yo creo que a eso pretenden. Desde luego es bastante claro que eso es imposible, es históricamente imposible. Pero si el capitalismo fuera racional, no sería capitalismo. Entonces lo que tenemos delante ahora es que en un momento de crisis estructural muy profunda, porque mira, en 2008 se detona la crisis y en 2009 y en 2010 y en 2011 estuvieron en el borde de pasar de la recesión general a la depresión mundial. Ellos consiguieron evitar la depresión y esto podía parecer una gran victoria, de hecho para ellos lo fue, pero no resolvieron el problema. No lo resolvieron, el crecimiento no volvió. Nos dicen y nos vuelven a decir a través de sus medios de comunicación, de sus academias y de sus analistas teóricos, que Estados Unidos está saliendo de la recesión, que Europa está saliendo de la recesión, que Japón está saliendo de la recesión, pero hace 2 meses el Fondo Monetario Internacional por enésima vez tuvo que corregir a la baja todos los pronósticos para los 3 grandes centros del imperialismo mundial y admitir que no hay crecimiento. Enuméralos. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Estados Unidos va a crecer menos del 3% este año. Tuvo lo que los economistas suelen denominar, a mi juicio, de manera muy manipulatoria, crecimiento negativo. Pero había sido anunciado. Crecimiento negativo es como decir, señores pasajeros, estamos en caída libre, sí, pero no se preocupe que en algún momento nivelamos, ¿no? Vamos a subir. O sea, viven de la mentira. Ahora, paracaídas no hay. Ellos no tienen paracaídas y nos quieren usar a nosotros de paracaídas. Entonces, esto que está es programado... Decir, te voy a chupar la sangre a ti porque yo estoy anémico y necesito sobrevivir. No tengo más nada, claro, no tengo más nada. Entonces, está programado, según los números del Fondo Monetario Internacional, que 2014 y 2015, en estos 3 grandes centros de la economía, no habrá crecimiento. El crecimiento que está programado para estos periodos, entre 4,6 y 5,2%, está basado en los BRICS. Pero ellos indican, no, pero Rusia va a caer. Estoy hablando con los números del Fondo Monetario, no son los míos. Sí, sí. No creo en esos números a pie juntillas, pero ellos están marcando una tendencia. Entonces dice, ¿quién van a crecer en los BRICS? Sobre Brasil hacen mutis por el foro. Y dicen, bueno, pero aunque China tiene graves problemas porque dejó de invertir en la construcción de viviendas, va a crecer al 7%. Ergo. 7%. Sí. Qué mal, ¿no? Ergo, la economía mundial...
Depende del crecimiento de China. Imagínate. Entonces nosotros además, cualquiera de ellos soñaría en tener un crecimiento como el de China. Pero por supuesto, si ellos no llegan, en el caso de Europa, no llegan al 1%. En el caso de Japón, tampoco. Estados Unidos garantiza que este año va a crecer casi el 3%. Yo creo que van a volver a corregir a la baja, pero veremos eso. Ahora, ¿Tú te acuerdas las tremendas menesundas que se armaban para elegir un juez de la Suprema Corte? ¿No? Claro. Parece que fue un fenómeno que nadie entiende, el fenómeno que están invirtiendo para decisiones a futuro, ¿no? Eso es como tener controlado el Consejo de Seguridad de la ONU, tener la Suprema Corte allá, para que en última instancia te permita todas estas tropelías. No obstante, presentan a la justicia estadounidense, es un contrasentido decir justicia estadounidense, pero digámoslo, la presentan como la máxima garantía y el máximo nivel de representación de la democracia verdadera. Es una farsa, una de las muchas farsas. Pero yo insisto en esto, con un mundo capitalista sin crecimiento en el próximo periodo y con el riesgo permanente, y sobre todo en Europa la economía está amenazando permanentemente con la deflación, que es... Explícale a los legos la deflación. Bueno, la inflación la conoce todo el mundo, ¿verdad? La inflación la conoce y la ha sufrido o la está por sufrir. La sufrimos todo el mundo en todas partes, es el aumento de los precios. Pero si la inflación es muy grave, la deflación, que es la caída de los precios, es mucho más grave. Porque la deflación traduce de manera directa el fenómeno que está en la base de la crisis económica capitalista, que es la hipercompetencia entre los grandes productores, es decir, Estados Unidos, Unión Europea y Japón otra vez, para poder vender aquello que sobra, que producen y no tiene demanda. Y entonces eso que se produce y no tiene demanda, necesitan venderlo. Y cuando no tienen otro remedio, lo venden a menor precio. Cuando entras por el camino de la deflación, estás a un paso de la depresión. La depresión 1929, es suicida, una recesión, millonario tirándose por la ventana en el piso 100. Exacto. Bueno, esto no es tremendismo, yo no soy tremendista, no me interesa decir que las cosas están mal porque me pone contento. Esta es la realidad de la economía. Y a esto nos han traído los ortodoxos de la economía. Por supuesto, por supuesto. Y los neoliberales. Sí, sí. Pero más bien los liberales. A esto nos lleva, ¿sabes qué? Nos lleva la mecánica misma intrínseca del sistema. Porque el sistema capitalista, cuanto más se desarrolla, más produce este fenómeno de que tiene mayor capacidad de producción y menor capacidad de demanda. Porque la base de la producción capitalista es la competencia. Para competir yo tengo que vender a menor precio. Para vender tienes que tener consumidores. Claro, pero para vender... ¿Y si los consumidores están aplastados? Claro, ¿y cómo los aplasta? Porque yo para vender menos precio lo que hago es poner más máquinas y sacar hombres. Porque los únicos que producimos valor somos los seres humanos. Entonces yo produzco cada vez con más máquinas y con menos hombres, pero eso es lo mismo que decir que produzco más pagando menos salarios. O sea, que tengo más productos y menos demanda. Esto es la crisis. Y esto no depende de la voluntad de un presidente, de un ministro de Economía. Esta es la lógica intrínseca del sistema. Y estamos en este punto. El sistema indica que se nos está acabando el tiempo. Ay, caramba, con ese sistema. Esto para mí es lamentable, pero al menos pudimos estar contigo antes de que te tomes el avión. Y dame en un minuto, realidad de la patria grande y a dónde vamos. 2 minutos. Yo creo que vamos a un doble movimiento. Por un lado, una radicalización, una profundización de la estrategia de los países del ALBA. Ahora, en íntima sociedad, en esta nueva situación mundial pluripolar, con los BRICS, que le rompe absolutamente el esquema geopolítico a Estados Unidos y le quita el cetro a Estados Unidos. Esto es la gran novedad. Todavía no se ha asimilado enteramente esta novedad. Estados Unidos ha dejado de ser... El problema es que ya incluso lo están asumiendo, ¿no? Algunos, pero ellos no se lo creen. Claro, es que ellos tienen un contrapeso a toda esa caída, que es su capacidad bélica.
Más guerra, más guerra, más Lo guerra. que tú muestras... Como decía Eisenhower, el peligroso aparato tecnológico, militar, industrial, insaciable en dólares, pero eso mueve la economía. Claro. Entonces, ellos están usando y van a seguir usando esa ventaja que tienen, el mayor poderío militar del mundo. Ahora, bueno, ¿cómo va a resolver América Latina esto? Por un lado, ratificando y acelerando la dinámica de transición al socialismo en los países del ALBA. Y en el resto de América Latina, que no integra el ALBA, la gran disputa ideológico-política estratégica para resolver cómo se afronta esta enorme crisis mundial. Del resultado de esto surgirá la América Latina que estamos soñando. Que así sea. Como parte de esos sueños, quiero entregarte el legado, frases y pensamientos de Hugo Chávez, que te honró con su confianza, que tantas veces te invitó aquí, sin salir de la patria grande, una recopilación de Carlos Herrera, y esto promete más. Creo que, no sé si esta tiene el prólogo que tuve el honor de escribir, y quiero que lo lleves como un recuerdo de este programa. Muchas gracias, y bueno, lo primero que vamos a hacer es comentarlo en América 21. Y yo te entrego, en una humilde devolución a tu gentileza, los dos últimos ejemplares de la revista, América 21. América 21, lo que vendrá, esto parece un tango de vanguardia. Lo que vendrá es China a y partir nosotros. de los BRICS, ¿no? China, acá está la clave. China y nosotros. Y este libro que recopila trabajos míos durante 9 años en Trinchera de América ideas. Naguará, como dicen acá. Luis Bilbao, América 21, trinchera de ideas. ¿Aquí lo has presentado en una feria del libro o algo así? No, no he podido venir. Bueno, pero es que, ¿cómo te lo explico? Lo vamos a leer y lo vamos a promocionar. Trinchera de ideas, no se la pierdan. Y sé por qué se los digo. Hermanos, se nos acabó el tiempo, cuánto lo siento, pero no te podía dejar ir sin que dialogáramos. Siempre es un placer hacerlo contigo, nos honra tu visita, llévale a nuestros hermanazos de la querida Argentina. La solidaridad, me vino a la mente el programa que hicimos cuando murió Néstor, y la solidaridad de allá cuando murió el comandante eterno, eso nos acerca. Seguramente. Y sin ánimo de ser sensiblero, llévales el sentido de que estamos luchando del mismo lado de la historia. Ten la certeza de que lo haré. Gracias. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.